Ahí estaba yo, parada en la acera viendo todas mis pertenencias tiradas en el jardín delantero como si fueran basura, mi ropa colgando de los arbustos, mis fotos familiares rotas en el pasto, mis libros abiertos y mojándose con el riego automático que acababa de encenderse, y mi nuera Patricia de pie en el porche con los brazos cruzados y esa sonrisa de satisfacción que me hizo entender que esto no era impulso, sino algo que había estado planeando, esperando el momento perfecto para humillarme completamente. «Si quieres seguir viviendo aquí, tienes el cobertizo», gritó lo suficientemente alto para que los vecinos que ya estaban mirando desde sus ventanas pudieran escuchar claramente. «No voy a seguir compartiendo mi casa con una vieja entrometida que no sabe cuándo salirse del camino, así que toma tus cosas y lárgate o acepta el cobertizo. Esas son tus únicas opciones». Mis manos temblaban mientras me agachaba para recoger una foto de mi difunto esposo, el marco roto cortando mi dedo, sangre mezclándose con lluvia que había comenzado a caer, porque por supuesto que estaba lloviendo, como si el universo quisiera asegurar que esta humillación fuera completa. 58 años viviendo con dignidad y aquí estaba siendo tratada como intrusa en lo que técnicamente era mi propia propiedad, la casa que mi esposo y yo habíamos comprado hace 30 años, donde habíamos criado a nuestro hijo Daniel, donde habíamos planeado envejecer juntos antes de que cáncer me robara esos planes hace 3 años. Pero antes de seguir con lo que pasó después, cuéntame desde qué país me estás viendo y no olvides suscribirte para más historias como esta, porque lo que viene a continuación te va a sorprender tanto como me sorprendió a mí. Para entender cómo llegué a estar parada bajo la lluvia viendo mi vida destrozada en el jardín, necesito retroceder 6 meses, a cuando Daniel llegó a casa con Patricia después de solo 8 meses de noviazgo, anunciando que se habían casado en ceremonia privada en Las Vegas. Yo había conocido a Patricia solo 3 veces antes de ese momento. Ella era vendedora de bienes raíces, 10 años mayor que mi hijo, quien tenía 32, y desde el principio algo en ella me hizo sentir incómoda. No era nada concreto que pudiera señalar, sino más una sensación. La manera en que miraba nuestra casa evaluando su valor, la manera en que hacía preguntas sobre si la casa estaba completamente pagada, sobre si yo tenía planes de vender alguna vez. Daniel estaba claramente enamorado, cegado de esa manera que hace que ignores señales rojas obvias, y yo callé mis preocupaciones porque no quería ser esa suegra entrometida que arruina relación de su hijo. Había leído suficientes historias de horror sobre suegras controladoras y estaba determinada a no ser una de ellas, así que sonreí y di la bienvenida a Patricia a nuestra familia, incluso mientras mi instinto gritaba que algo estaba mal. Cuando anunciaron que se mudarían a la casa conmigo porque necesitaban ahorrar dinero para eventualmente comprar su propia propiedad, acepté sin dudar. La casa era grande, 4 habitaciones, 2 pisos, más que suficiente espacio para todos, y honestamente después de 3 años viviendo sola la casa se sentía demasiado vacía, demasiado llena de fantasmas y recuerdos de vida que ya no existía. Pensé que tener a mi hijo de regreso, tener familia viviendo conmigo otra vez, llenaría ese vacío que la muerte de mi esposo había dejado. Los primeros 2 meses fueron relativamente normales. Patricia era educada si no exactamente cálida, Daniel estaba feliz, yo mantenía mi distancia dándole su espacio, cocinaba cuando me lo pedían pero no imponía mi presencia, me quedaba en mi habitación la mayoría del tiempo leyendo o viendo televisión, tratando de ser inquilina invisible en mi propia casa. Pero lentamente las cosas comenzaron a cambiar de maneras sutiles al principio. Patricia comenzó a hacer comentarios sobre cómo yo decoraba, sugiriendo que mis cosas eran anticuadas y hacían que la casa se viera vieja. Comenzó a mover mis pertenencias sin pedir permiso. Un día llegué a casa de hacer compras y encontré que todas mis fotos familiares habían sido quitadas de la sala y reemplazadas con arte moderno que ella había comprado. Cuando le pregunté sobre ello, simplemente dijo que estaba actualizando el espacio para hacerlo más apropiado para pareja joven. Intenté hablar con Daniel sobre cómo me sentía siendo gradualmente borrada de espacios comunes de mi propia casa, pero él solo dijo que Patricia tenía buen ojo para diseño y que yo debería estar agradecida de que estuviera haciendo mejoras sin costo para mí. No parecía entender o querer entender que no se trataba de estética, sino de sentirse cada vez más como extraña en lugar donde había vivido durante 3 décadas. Traté de ser comprensiva.
Traté de recordar que ajustarse a vivir con suegra probablemente era difícil para Patricia también, así que tragué mi incomodidad y seguí manteniendo la paz. Pero entonces las cosas escalaron más. Patricia comenzó a hacer reglas sobre qué áreas de la casa yo podía usar y cuándo. La cocina era suya de 6 a 9 de la noche, así que yo no podía cocinar durante esas horas. La sala era para ellos los fines de semana, así que yo necesitaba quedarme en mi habitación. Incluso comenzó a quejarse de ruido cuando yo veía televisión a volumen normal, diciendo que mi programa estaba interrumpiendo su tiempo de relajación. Era como si lentamente estuviera empujándome hacia espacios cada vez más pequeños de mi propia casa. Intenté establecer límites, intenté tener conversación adulta sobre respeto mutuo y compartir espacio, pero cada vez que lo hacía Patricia lloraba y le decía a Daniel que yo la estaba atacando, que era hostil hacia ella, que claramente no la aceptaba como parte de la familia. Y mi hijo, quien había sido tan cercano a mí toda su vida, comenzó a distanciarse, comenzó a verme como problema en lugar de víctima. Patricia lo había convencido de que yo era suegra tóxica tratando de controlar su matrimonio, y él le creía sin cuestionar porque cuando estás enamorado es más fácil creer a persona con quien duermes que a madre que te crió. No quiero culparlo completamente, porque reconozco que Patricia era manipuladora maestra, pero dolió de maneras que no tengo palabras para describir ser visto como villana por mi propio hijo. Hace 2 meses Patricia comenzó a hablar abiertamente sobre querer remodelar la casa. Decía que necesitaba actualización completa, nueva cocina, baños renovados, pisos nuevos, y cuando yo mencioné que eso costaría decenas de miles de dólares que no teníamos ella, simplemente sonrió y dijo que había maneras de financiar eso. No entendí qué significaba hasta que una semana después encontré documentos en impresora que Patricia había dejado accidentalmente. Eran aplicaciones de préstamo usando la casa como garantía, mi casa, la casa que estaba completamente pagada gracias a años de sacrificio de mi esposo. Patricia estaba intentando sacar préstamos contra ella sin mi conocimiento o permiso. Confronté a Daniel con los documentos esperando que finalmente viera lo que su esposa estaba haciendo, esperando que reconociera que esto había ido demasiado lejos, pero en lugar de indignación encontró justificación. Patricia le había convencido de que la casa técnicamente era suya, porque yo se la había prometido en testamento. Eventualmente entonces, ¿por qué no usarla para mejorar su valor ahora? Intenté explicar que la casa estaba en mi nombre, que nadie podía sacar préstamos contra ella sin mi firma, que esto era literalmente intento de fraude, pero Daniel solo dijo que estaba siendo dramática, que Patricia solo estaba siendo proactiva sobre su futuro juntos. Esa noche casi no dormí. Di vueltas en mi cama procesando dolorosa verdad de que había invitado depredadora a mi casa, alguien que desde el principio había visto no familia, sino activo financiero, alguien que había manipulado sistemáticamente a mi hijo para aislarme y eventualmente tomar control de mi propiedad. Y lo peor era que mi propio hijo había sido tan completamente envuelto en su manipulación que no podía o no quería ver verdad. Me sentí completamente sola de maneras que no había sentido ni siquiera después de muerte de mi esposo, porque al menos entonces había tenido a Daniel, había tenido familia. Ahora tenía nada excepto techo sobre mi cabeza, que aparentemente también estaba en peligro. A la mañana siguiente fui a ver abogado, no porque quisiera empezar guerra familiar, sino porque necesitaba protegerme, necesitaba entender mis derechos y cómo asegurar que Patricia no pudiera robar mi casa de debajo de mí. Abogado escuchó mi historia, revisó documentación de propiedad y confirmó que mientras casa estuviera en mi nombre solo yo podía vender o sacar préstamos contra ella, pero también advirtió que si Daniel era mi único heredero en testamento Patricia solo necesitaba esperar, eventualmente cuando yo muriera casa pasaría a él y entonces a ella. Recomendó actualizar mi testamento y considerar otras protecciones legales. Salí de oficina de abogado sintiéndome ligeramente mejor, pero también profundamente triste. Estaba tomando medidas legales para protegerme de mi propia familia. Estaba planeando para posibilidad de que mi hijo y su esposa literalmente estuvieran esperando mi muerte para tomar mi propiedad. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Cómo había llegado a punto donde madre e hijo, que habían sido tan cercanos ahora, eran básicamente enemigos separados por mujer que había entrado en nuestras vidas hace menos de un año?
2 semanas después de visita a abogado las cosas llegaron a punto de crisis. Llegué a casa después de visitar tumba de mi esposo, algo que hacía cada viernes, y encontré a Patricia con 2 hombres que estaban midiendo cocina. Resultó que había contratado contratistas para comenzar renovación sin siquiera decirme. Cuando pregunté cómo planeaba pagar esto, simplemente dijo que había encontrado manera, no elaboró, y los contratistas se veían incómodos atrapados en medio de obviamente disputa familiar. Les dije que se fueran, que no había autorizado ningún trabajo, que no tenían permiso para estar en mi casa. Patricia explotó, gritó que estaba arruinando todo, que era vieja egoísta que no podía dejar ir control, que Daniel merecía esta casa más que yo, porque él realmente viviría en ella por décadas, mientras yo probablemente moriría pronto de todas formas. Sus palabras me cortaron más profundo que cualquier cosa física podría, especialmente última parte sobre morir pronto. Había veneno real en su voz, deseo apenas escondido de que yo simplemente dejara de existir para que ella pudiera tener lo que quería. Y entonces, en medio de esta pelea, Daniel llegó a casa del trabajo, esperaba que tomaría mi lado, que vería cuán inapropiado era todo esto, pero en lugar de eso tomó lado de Patricia, dijo que yo estaba siendo irrazonable, que ellos vivían ahí también, y tenían derecho de hacer mejoras, que necesitaba aceptar que ya no era solo mi casa, sino hogar familiar. Esa noche empaqué pequeña maleta con cosas esenciales y me fui a hotel. No podía quedarme en esa casa otro minuto, no podía dormir bajo mismo techo que 2 personas que claramente me veían como obstáculo para su felicidad en lugar de madre y suegra. Dejé nota diciendo que necesitaba espacio y que volveríamos a hablar cuando todos estuvieran más calmados. Pasé 3 días en ese hotel llorando, cuestionando cada decisión que había tomado, preguntándome si de alguna manera yo había causado esto siendo demasiado controladora sin darme cuenta. Pero cada vez que revisaba mis acciones honestamente, solo veía a madre tratando de mantener paz mientras siendo sistemáticamente empujada hacia afuera. Cuando regresé a casa después de esos 3 días encontré que las cerraduras habían sido cambiadas. Toqué la puerta durante 10 minutos antes de que Patricia finalmente abriera. Me informó que habían decidido que yo tomando tiempo aparte era buena idea, que necesitaban espacio para ser parejas sin mi interferencia constante, y que había empacado mis cosas en cajas en garaje. Podía llevarlas cuando quisiera, pero ya no tenía llaves, ya no vivía ahí, había sido efectivamente echada de mi propia casa mientras estaba fuera. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta es mi casa, dije tratando de mantener voz calmada. Mi nombre está en escritura. No pueden simplemente echarme. Patricia sonrió esa sonrisa que había aprendido a odiar y respondió: técnicamente no te estamos echando, te estamos dando opción. Puedes aceptar que esta casa ahora pertenece a tu hijo y su esposa y vivir en cobertizo del jardín trasero que arreglaremos para ti, o puedes irte completamente, tú decides, pero ya no vives en casa principal. Ahí fue cuando llamé a policía. Oficiales llegaron y escucharon ambos lados. Revisaron documentación de propiedad que afortunadamente siempre llevaba en mi bolso. Confirmaron que casa estaba en mi nombre. Y le dijeron a Patricia que no podía cambiar cerraduras de propiedad que no era suya, que lo que había hecho era técnicamente desalojo ilegal. Patricia llorando le dijo a Daniel que estaba siendo atacada, que yo había llamado policía sobre ella. Daniel defendió a su esposa diciendo a oficiales que esto era asunto familiar que debían resolver ellos mismos, pero oficiales fueron claros. Si casa estaba en mi nombre, yo tenía derecho legal de estar ahí, y Patricia necesitaba darme llaves inmediatamente o enfrentaría cargos. Patricia me dio llaves con mirada de odio puro, susurrando lo suficientemente bajo para que oficiales no escucharan. Esto no ha terminado. Encontraré manera de sacarte de esta casa permanentemente. Por las buenas o por las malas, la amenaza fue clara, y esa noche dormí con silla contra manija de mi puerta, sintiendo miedo en mi propia casa, sintiendo como prisionera en lugar de dueña. Los días siguientes fueron guerra silenciosa, Patricia ignorándome completamente, Daniel apenas hablándome. Y yo caminando sobre cáscaras de huevo tratando de no provocar otra explosión mientras contactaba a abogado sobre qué opciones tenía. Abogado dijo que podía solicitar orden de restricción contra Patricia basándose en amenaza, podía comenzar proceso de desalojo formal contra ambos,
o podía intentar vender casa y dividir ganancias. Todas las opciones eran nucleares. Todas significaban fin completo de cualquier relación con mi hijo. No quería hacer ninguna, pero estaba quedándome sin alternativas. Y entonces llegamos a hace 3 días, a escena con la que comencé esta historia. Llegué a casa después de cita médica rutinaria para encontrar todas mis pertenencias en jardín, Patricia parada en porche gritando sobre cobertizo, vecinos mirando, mi vida siendo destruida públicamente, y justo cuando estaba a punto de colapsar completamente escuché auto familiar detenerse detrás de mí. Era Daniel saliendo con sobremanila en su mano y expresión en su rostro que no podía leer. «Mamá», dijo ignorando a Patricia completamente, «necesitamos hablar adentro, ahora». Su tono no era hostil, sino urgente, casi desesperado. Seguía Daniel adentro. Patricia intentó bloquear la puerta, pero Daniel simplemente la movió a un lado. Algo había cambiado dramáticamente en última hora. Nos sentamos en cocina y Daniel puso sobremanila sobre mesa. «Esto llegó hoy a mi oficina», dijo. «Es de juzgado. Aparentemente Patricia está siendo investigada por fraude. Hay múltiples casos de ella falsificando firmas de clientes en su trabajo de bienes raíces, y una de esas firmas era tuya, mamá. Aparentemente ella sí intentó sacar préstamo contra la casa, falsificó tu firma en documentos, y cuando investigadores estaban revisando sus archivos, encontraron patrón de comportamiento similar con otros clientes mayores». El mundo pareció detenerse, abrí el sobre y leí documentos oficiales que confirmaban lo que Daniel estaba diciendo. Patricia no solo había intentado robar mi casa, sino que había hecho esto antes a otros. Era depredadora serial que buscaba personas vulnerables, ganaba su confianza y luego robaba propiedades o dinero usando documentos falsificados. Había al menos 6 víctimas conocidas y caso federal siendo construido contra ella. Mi denuncia a banco cuando noté consulta de crédito sospechosa había sido pieza que permitió a investigadores conectar todos sus crímenes. Daniel tenía lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento, mamá, lo siento tanto. Estaba tan ciego, tan estúpido. Ella me manipuló completamente, y en proceso te traté de manera imperdonable. No espero que me perdones, pero necesitas saber que llamé a abogado. Estoy iniciando divorcio inmediatamente y voy a testificar contra ella en cualquier procedimiento legal. Ella arruinó nuestra familia y casi me hizo perder a mi madre por su codicia». En ese momento Patricia entró a cocina habiendo escuchado suficiente de conversación. «Daniel, no puedes creer esto. Es conspiración. Tu madre probablemente pagó a alguien para fabricar estos documentos porque me odia, pero su actuación era débil, pánico en sus ojos traicionándola. Daniel solo la miró con mezcla de disgusto y tristeza. «Agentes federales están en camino para arrestarte, Patricia. Abogado me avisó hace 1 hora. Vine aquí para asegurarme de que mamá estuviera presente para ver justicia finalmente servida». 2 horas después, Patricia fue arrestada en Jardín Delantero. Mismos vecinos que habían presenciado mi humillación ahora viendo esposas siendo puestas en sus muñecas, su llanto dramático sobre cómo esto era error, sobre cómo era víctima, cayendo en oídos sordos de agentes que habían visto su tipo antes, depredadores que lloraban cuando finalmente enfrentaban consecuencias de sus acciones. Daniel y yo nos paramos lado a lado viéndola ser llevada. No sentía alegría en su arresto, solo tristeza de todo lo perdido, de tiempo que nunca recuperaríamos, de confianza que tendría que ser reconstruida pedazo por pedazo. Los meses siguientes fueron proceso largo de sanación. Daniel se mudó temporalmente a apartamento mientras trabajábamos en reconstruir relación que había sido tan dañada. Fuimos a terapia juntos, conversaciones difíciles donde él admitió cuánto había fallado como hijo, cómo había priorizado romance de 8 meses sobre madre que lo había criado sola después de muerte de su padre, y yo admití que tal vez había sido demasiado acogedora, demasiado dispuesta a ignorar señales rojas porque quería mantener paz. Queríamos tanto que otra persona nos amara que habíamos permitido depredadora entrar en nuestras vidas. Patricia eventualmente fue sentenciada a 5 años en prisión federal, restitución ordenada a todas sus víctimas, aunque la mayoría nunca recuperaríamos todo lo perdido. En mi caso, pérdida no fue financiera, sino emocional. Casi había perdido a mi hijo, casi había perdido mi hogar, había perdido meses de mi vida viviendo en miedo y dudando de mi propia percepción de realidad. Esas cosas no podían ser devueltas con cheque de restitución.
Daniel eventualmente se mudó de regreso a casa, pero esta vez fue diferente. Contribuía equitativamente, respetaba mi espacio, y nunca volvimos a hablar sobre la casa como suya eventualmente, sino como nuestra ahora. Hogar que compartíamos como familia. Reemplazamos todas las cosas que Patricia había botado o destruido. Restauramos fotos familiares a su lugar en sala. Y lentamente casa comenzó a sentirse como hogar otra vez en lugar de campo de batalla. Un año después de arresto de Patricia, estaba sentada en porche con café matutino cuando vi auto desconocido estacionarse frente a casa. Mujer mayor de aproximadamente mi edad salió y caminó hacia mí con expresión determinada. ¿Eres la señora Morales?, preguntó. Vi tu nombre en documentos de corte del caso contra Patricia Chen. Ella me hizo algo similar hace 3 años, casi me robó mi casa completa, y cuando vi que había sido detenida, finalmente quise venir a agradecerte por ser valiente suficiente para denunciar. Tu denuncia fue lo que permitió construir caso contra ella. Salvaste muchas casas más de ser robadas. Hablamos durante 1 hora, esta mujer llamada Margaret compartiendo su propia historia de casi victimización, y me di cuenta de algo importante. Al defender, no solo había salvado mi propia casa, sino potencialmente docenas de otras, personas mayores vulnerables que Patricia había estado buscando como próximas víctimas. Mi negativa de ser silenciada o intimidada había roto su patrón, había sido catalizador para justicia que benefició a más que solo yo, y ese conocimiento transformó mi trauma en algo con significado. Ahora cuando cuento esta historia a otros no la cuento como tragedia personal, sino como advertencia y lección. Predadores como Patricia existen, se ven normales, parecen confiables, dicen palabras correctas, pero observan esperando vulnerabilidad que puedan explotar. Señales rojas están ahí si estamos dispuestos a verlas en lugar de ignorarlas, y cuando vemos injusticia, necesitamos hablar incluso cuando es difícil, incluso cuando es familia, porque silencio solo protege a agresores, nunca a víctimas. Daniel ahora tiene novia nueva, alguien que conoció en manera completamente diferente, lentamente, sin prisa, y esta vez él trae a casa seguido para que yo conozca antes de comprometerse. Me pregunta mi opinión y realmente escucha respuesta. Aprendió lecciones duras sobre confiar pero ignorar instintos, sobre amar pero no ciegamente, y aunque tomó casi perder todo para aprender esas lecciones, al menos las aprendió. Cuando recuerdo esa tarde bajo lluvia viendo mis cosas destrozadas en jardín, cuando pienso en humillación de ser echada de mi propia casa, todavía duele, pero dolor está contexto ahora. Fue punto más bajo de experiencia que eventualmente me hizo más fuerte, que enseñó a mi hijo lecciones críticas, que protegió a otras víctimas potenciales. Y si tuviera que pasar todo otra vez sabiendo resultado, probablemente tomaría exactamente mismas decisiones, defendería mi derecho de vivir con dignidad en mi propia casa, confiaría en mis instintos sobre Patricia incluso cuando nadie más me creía, y me negaría a ser silenciada o intimidada. Y para ti que estás viendo esto desde cualquier parte del mundo donde estés, si reconoces elementos de mi historia en tu propia vida, si tienes familiar o amigo que parece estar siendo manipulado por pareja que muestra señales rojas, no te quedes callado por mantener paz. La paz que requiere tu silencio mientras alguien está siendo lastimado no es paz que vale la pena tener. Habla, documenta, confía en tus instintos y recuerda que defender no es ser dramático o entrometido. Es ser humano que se preocupa por otros más de lo que temes incomodidad de conflicto, porque al final, verdadero arrepentimiento viene no de haber hablado, sino de no haberlo hecho cuando pudiste haber hecho diferencia.